Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo la hora en la que nos estén viendo. El día de ahora vamos a iniciar con algunos temas de formación litúrgica, los cuales son indispensables para nuestro servicio. Iniciaremos con lo que es la clasificación de los cantos litúrgicos y sus criterios de selección. Nos vamos a apoyar en los documentos del Magisterio de la Iglesia. Los vamos a ir leyendo. Si acaso explicaré algunas pequeñas partes para que quede más claro. Esto de la lectura lo hago con el fin de que evitemos dilemas o diretes como por ejemplo, eso es lo que él cree, eso es lo que él piensa o eso es lo que él dice. No, esto es para unificar y precisamente seguir esos caminos que la Santa Madre Iglesia como Madre y Maestra nos ha enseñado y nos ha dejado. Sin más preámbulo, comencemos. A lo largo de la historia, los diferentes papas se han preocupado de la situación de la música en la liturgia. Entre ellos, Pío XII, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora también el Papa Francisco, en su motu propio Traditionis Custodes, de apenas de julio del año pasado, nos dice: me duelen por igual los abusos de una parte y de otra en la celebración de la liturgia. Al igual que Benedicto XVI, yo también deploro que en muchos lugares no se celebraba de una manera fiel a las prescripciones del nuevo misal, sino que éste llegó a entenderse como una autorización e incluso como una obligación a la creatividad. Dado que las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, deben realizarse en comunión con la Iglesia. El Concilio Vaticano II, al tiempo que reafirmó los vínculos externos de incorporación a la Iglesia, la profesión de fe, los sacramentos, la comunión, afirmó con San Agustín que es condición para la salvación permanecer en la Iglesia, no solo con el cuerpo, sino también con el corazón. Al mismo tiempo, os pido que procuréis que cada liturgia se celebre con decoro y fidelidad a los libros litúrgicos, promulgados tras el Concilio Vaticano II, sin excentricidades que fácilmente degeneran en abusos. Para vosotros invoco el Espíritu del Señor resucitado, para que os haga fuertes y firmes en el servicio del pueblo, que el Señor os ha confiado, para que a través de vuestro cuidado y vigilancia exprese también la comunión en la unidad de un único rito, en el que se conserva la gran riqueza de la tradición litúrgica romana. Con estas palabras el Papa Francisco nos hace ver su preocupación, ya que a través del Concilio Vaticano II se entendió como una obligación la creatividad, lo cual degeneró en muchos errores y confusiones. Es por ello que les pide a los obispos que vigilen y que tengan cuidado para que todas las celebraciones se realicen con decoro y fidelidad a estos libros litúrgicos, como lo son el misal y los diferentes rituales. Nuestros obispos aquí en México también se han preocupado por la música litúrgica. En 1997 nos dejaron las orientaciones pastorales sobre música sagrada y en su introducción nos dicen: nos permitimos pedir a cada diócesis y a cada parroquia que conozcan y den a conocer este documento, que contiene las orientaciones y las instrucciones sobre música sagrada, que orientan a los señores obispos y demás encargados de música sagrada, no solo para corregir y evitar los abusos, las desviaciones, las arbitrariedades y demás cosas negativas que pueden darse en el canto litúrgico, sino principalmente para fomentar, animar y estimular las composiciones, las experiencias y las realizaciones positivas que actualmente se dan en el campo de la música y el canto litúrgico, para alabar al Señor y para buscar la unidad y la santidad en la comunidad humana. Pedimos encarecidamente a los coros de iglesia o grupos musicales, a los músicos de iglesia, a los organistas y cantores de iglesia, y a los compositores de música para la liturgia católica, que reciban y acojan estas orientaciones como la forma más conveniente y digna de cumplir su función tan importante como un verdadero ministerio de la Iglesia
para lograr una mejor y más consciente participación litúrgica. Siguiendo en la misma línea del cuidado de la liturgia y el canto litúrgico, la diócesis de Papantla en el año 2000 nos proporcionó las normas litúrgicas de cantos sagrados, estando al frente Monseñor Lorenzo Cárdenas Aregullín. Después de ver la importancia de lo que es el cuidado de la liturgia y la música litúrgica, veamos ahora algunos aspectos generales que nos mencionan los documentos. Iniciamos por Musicam Sacram en su número 27, donde nos dice: para la celebración de la Eucaristía con el pueblo, sobre todo los domingos y fiestas, se ha de preferir en la medida de lo posible, e incluso varias veces en el mismo día, la forma de misa cantada. El número 28 nos menciona: consérvese la distinción entre misa solemne, misa cantada y misa rezada. La misa rezada, como su nombre lo dice, no hay canto, el celebrante no canta. En la misa solemne, el celebrante canta lo que le corresponde y hay ministros que lo auxilian. Y la misa cantada, el celebrante canta lo que le corresponde. No necesariamente puede haber un coro, pero él es el que canta las partes que le tocan y él es el que invita al canto. Sacrosanctum Concilium en el número 116 nos dice: la Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana, en igualdad de circunstancias. Por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. Los demás géneros de música sacra, y en particular la polifonía, de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos, con tal que respondan al espíritu de la acción litúrgica. Como verán, la Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia, y muchas veces pues lo despreciamos por no conocerlo o simplemente porque creemos que está pasado de moda. Pero no, el Concilio Vaticano nos dice que tiene el primer lugar en las acciones litúrgicas. Así también en el Congreso Nacional de Música Litúrgica, celebrado en Córdoba, nos dijeron: todos los textos gregorianos son palabra de Dios, excepto los himnos. El canto gregoriano lleva a participar a la gente, aunque no la cante. La palabra de Dios actúa, aunque no se cante. El motu propio de San Pío X en su número 2 nos dice: la música sagrada debe tener en grado eminente las cualidades propias de la liturgia. Conviene a saber la santidad y la bondad de las formas, de donde nace espontáneo otro carácter suyo, la universalidad. Debe ser santa y por lo tanto excluir todo lo profano, y no solo en sí misma, sino en el modo con que la interpreten los mismos cantantes. Debe tener arte verdadero, bondad de formas, porque no es posible de otro modo que tenga sobre el ánimo de quien la oye aquella virtud que se propone la Iglesia al admitir en su liturgia el arte de los sonidos. Mas a la vez debe ser universal en el sentido de que, aun concediéndose a toda nación que admita en sus composiciones religiosas aquellas formas particulares que constituyen el carácter específico de su propia música, este debe estar de tal modo subordinado a los caracteres generales de la música sagrada. Aquí nos dan 3 características de la música sacra, que es la santidad, la bondad de formas y la universalidad. La santidad, como bien lo dice, excluir todo lo profano, todo lo mundano, todo aquello que no le pertenece a la doctrina católica. La bondad de formas, en su nombre lo dice, que tenga arte verdadero, que sea una bella melodía. Y la universalidad, es decir, que a cualquier lugar que se vaya, al cantar esa melodía fácilmente debe ser reconocible. Esto es muy común que suceda precisamente lo contrario, porque cada coro saca un canto
a como le gusta o a como cree escucharlo. Entonces, si cada coro canta diferente una misma melodía, ya no hay esa unidad, ya no hay esa universalidad. Además, el Sacrosanctum Concilium en su número 121 nos dice: los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, más aún deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Este es un muy buen tip para distinguir qué canto es litúrgico y cuál no. En el 42º Congreso Nacional de Música Litúrgica nos dijeron: la misa es una fiesta, pero también es un sacrificio, por lo que no debe haber gritos, danzas, ritmos y aplausos. A este tenor, el Papa Benedicto XVI, en su libro El espíritu de la liturgia, nos dice: donde quiera que estalle un aplauso en la liturgia, es un signo seguro de que la esencia de la liturgia ha desaparecido totalmente y de que ha sido reemplazada por algún tipo de entretenimiento. Para esto los coros debemos de tener cuidado con los ritmos que les ponemos a los cantos, ya que estos, en lugar de llevar a la oración, pueden llevar al baile, a la danza y a un concierto, pero de aplausos. Recordemos que la misa no es un concierto, sino lo que nos dice aquí, es una fiesta, pero también un sacrificio. Las orientaciones pastorales de música sacra, en su número 18 y 19, nos dicen: deberán cuidar de que la melodía esté acorde con el texto y con el momento litúrgico en que se va a usar. No podrá ser igual la melodía que se utilice para un Señor ten piedad que para un Aleluya, ni podrá ser la misma para el tiempo de Cuaresma que para Pascua o Navidad. La melodía deberá ser siempre bella, aun en su sencillez, nunca profana, que evoque la música mundana o que provenga de ella. Y en su número 37 nos dice: habrá que distinguir muy claramente los cantos verdaderamente litúrgicos de los otros que, teniendo un tema religioso, son útiles para otro tipo de reuniones. Es decir, no todos los cantos son iguales, ni todos los cantos son aptos. Es diferente un ten piedad que un aleluya. Un ten piedad más melancólico es un grito de súplica. En cambio, un aleluya es un canto festivo, un canto alegre. Igual el tiempo de Pascua y de Navidad, que son tiempos alegres, a diferencia de Adviento y Cuaresma, que son tiempos de más asueto, de conversión. Las orientaciones pastorales de música sagrada, en sus números 49 y 50, nos dice: un cuidado muy particular habrá que poner en las celebraciones litúrgicas que tienen un especial sentido social, como en los matrimonios y 15 años. En estas, el sentido de la celebración religiosa de la fe debe absolutamente prevalecer. Con gran frecuencia se escuchan cantos profanos de corte sentimental. En otras ocasiones aparece como un concierto de música al que va artificialmente adosado el rito. Todo ello es totalmente ajeno a la liturgia y debe ser proscrito. En el libro Cómo cantar en misa, de Blanca Sánchez Gil, se nos propone un cuestionario para poder discernir si un canto es litúrgico o no. Esto analizándolo bajo 3 aspectos, que son el análisis general, el análisis musical y el análisis litúrgico. En el análisis general nos preguntamos: ¿cómo se llama el canto? ¿Quién es el autor o los autores? ¿Es católico el autor? ¿De qué habla el canto? ¿Cuál es su tema general? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Quién lo interpreta? ¿Qué sentimiento te inspira? ¿Te incita a moverte o a entrar en oración? ¿Por qué lo quieres cantar en misa? Para las primeras preguntas, ahora con la tecnología y el Internet, es mucho más fácil poder encontrar esas respuestas. Para el análisis musical nos preguntamos: ¿su fórmula melódica es sencilla? ¿Es pegajosa? ¿Fácil de cantar para todos?
¿Sabes su fórmula armónica? ¿Sabes tocar la canción o te la estás inventando? ¿Para qué instrumentos fue compuesta? ¿Qué instrumentos vas a tocar? ¿Los instrumentos que vas a usar están aprobados por el obispo o por la Dimensión Episcopal de Música Litúrgica? ¿El equipo de sonido que usarás está en perfectas condiciones técnicas? ¿Los instrumentos están afinados a la altura de las voces? Si usas equipo de sonido, ¿has hecho pruebas de sonido en el templo? ¿Los arreglos corales e instrumentales son buenos? ¿Ayuda a la oración o te estorban? ¿Se escucha perfectamente la letra del canto y no se tapa con los instrumentos? ¿Se cantará al unísono, en forma responsorial, con solista o de manera polifónica? ¿Has escuchado esa melodía en otra canción? ¿Sabes si es una parodia? Tal vez para algunas de las respuestas habrá que saber un poco de música, lo elemental, lo básico. Para el análisis litúrgico nos preguntaremos: ¿cuenta con aprobación del obispo o de la Dimensión Episcopal de Música Litúrgica para ser interpretado? ¿En qué celebración litúrgica la quieres cantar? ¿En misa? ¿En algún otro sacramento? ¿En retiros, asambleas y otra actividad pastoral? ¿Es una composición para el ordinario de la misa? Si es del ordinario de la misa, ¿respeta el texto oficial litúrgico? Hago un paréntesis para estas dos últimas preguntas. Más adelante veremos lo que es el ordinario de la misa. Siguiente pregunta. ¿Es una aclamación, un salmo, un himno, un canto de precatorio, un canto suplementario o a qué grupo de cantos litúrgicos pertenece? Si es para cantar en misa, ¿cuándo se puede cantar? ¿Durante la comunión, la presentación de dones, la entrada, etcétera? ¿A qué tiempo del año litúrgico pertenece? Pascua, Cuaresma, etcétera. ¿Es para alguna solemnidad especial? ¿De dónde está tomado el texto? ¿De la Biblia, del leccionario, de algún documento en especial? ¿Es palabra de Dios o de hombre? ¿Tiene su referencia? ¿Cuál es la idea fundamental de este texto? Para poder responder a estas preguntas es donde se hace necesaria que todos los que participamos en este ministerio tengamos una formación litúrgica, así como formación bíblica para poder identificar los textos. La instrucción general del misal romano en su número 19 nos dice: al hacer la selección de los que de hecho se van a cantar, se dará la preferencia a las partes que tienen mayor importancia, sobre todo aquellos que deben cantar el sacerdote y sus ministros, con respuesta del pueblo, o el sacerdote y el pueblo al mismo tiempo. Esto quiere decir que hay unos cantos más importantes que otros, y esto lo veremos enseguida. En el punto anterior se nos mencionaba sobre la importancia de los cantos o de los momentos. Y esto tiene que ver con los grados de participación de la asamblea en el canto. Son 3 grados y el primero de ellos nos dice Musicam Sacram. En los ritos de entrada son el saludo del sacerdote con la respuesta del pueblo, la oración, es la oración colecta. En la liturgia de la palabra, las aclamaciones al Evangelio, es decir, la antífona del Aleluya. En la liturgia eucarística son la oración sobre las ofrendas y el prefacio con su diálogo y el Santos. El prefacio es cuando el Padre dice, en verdad es justo y necesario, etc. La doxología final del canon, que es cuando el Padre dice, por Cristo, con Él y en Él. La oración del Señor, que es el Padre Nuestro y también llamada oración dominical, junto con su monición y su embolismo. ¿Cuál es la monición del Padre Nuestro? Es cuando el Padre nos invita a rezar el Padre Nuestro.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, etcétera, etcétera. Y el embolismo, que es, una vez que terminamos el Padre Nuestro, el Padre continúa: líbranos de todos los males, etcétera, etcétera. El Pax Domini, que es cuando el Padre nos invita a la paz, nos dice: la paz del Señor esté siempre con ustedes. Así también la oración después de la comunión y las fórmulas de despedida. Todos son estos momentos que de preferencia deben ser cantados. El segundo grado en importancia de acuerdo a Musicam Sacram, en su número 30, son el Kyrie, que es el Ten Piedad, el Gloria y el Agnus Dei, o Cordero de Dios. El otro es el Credo, también llamado símbolo, y la oración de los fieles, o también llamada la oración universal. Y el tercer grado, nos lo menciona Musicam Sacram en el número 31, son los cantos procesionales de entrada y de comunión. El canto después de la lectura o de la epístola, que en este caso es el Salmo, y el Aleluya antes del Evangelio. Aquí va una diferenciación. En el primer grado menciona la antífona o aclamación, que es la que está en medio de los dos aleluyas. Ya ven que se canta aleluya, luego hay una frase que se canta o la lee el ministro, y posteriormente viene otra vez el aleluya. A eso hay que tener la diferencia. El aleluya es de tercer grado y la antífona es del primer grado. El otro es el canto del ofertorio y las lecturas de la Sagrada Escritura, a no ser que se juzgue más oportuno proclamarlas sin canto, es decir, proclamar nada más. Como pueden darse cuenta, el Ten Piedad, el Gloria y el Cordero tienen una mayor importancia en comparación con el de entrada, ofertorio o comunión. Es decir, esos tres cantos de preferencia debemos ensayarlos más con la gente para que la gente los aprenda y los cante. Y paradójicamente los cantos del tercer grado, entrada, ofertorio, comunión, es a los que más nos enfocamos los coros. De acuerdo con Musicam Sacram número 28, nos dice: el primer grado puede utilizarse solo. El segundo y el tercer grado no serán empleados íntegra o parcialmente, sino con el primer grado. Así los fieles serán siempre orientados hacia una plena participación en el canto. Y la instrucción general del misal romano en su número 15 nos dice: las aclamaciones y respuestas de los fieles a los saludos del sacerdote y a sus oraciones constituyen precisamente ese nivel de participación activa que se pide en cualquier forma de misa a los fieles reunidos, para que quede así expresada y fomentada la acción común de toda la comunidad. Muy bien, ahora veremos lo que son los cantos del ordinario y del propio de la misa. Para esto nos dice Sacrosanctum Concilium en el número 54. Procúrese, sin embargo, que los fieles sean capaces también de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la misa que les corresponde. Esto es el Kyrie eleison, el Ten Piedad, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Padre Nuestro y el Agnus Dei, o Cordero de Dios. El Credo, por practicidad, se ha eliminado como canto y nada más se reza. Esto porque es un poco largo y la melodía debe ser sencilla para que toda la gente lo pueda cantar. Ordinario de la misa quiere decir que estas piezas de canto son fijas y definidas por el misal romano, por lo que no se puede alterar el texto oficial, y porque además no pueden faltar en la misa, especialmente los domingos y solemnidades, guardando por supuesto las normas litúrgicas de cada tiempo y celebración. En el 42º Congreso Nacional de Música Litúrgica se nos dijo: en el Kyrie, el Santo y Cordero, se pueden repetir palabras o frases a manera de eco, o si la melodía es polifónica, pero esto no debe alterar el texto.
Por otra parte, la instrucción general del misal romano, en su número 16, nos dice: otras partes que son muy útiles para manifestar y favorecer la activa participación de los fieles y que se encomiendan a toda la asamblea son, sobre todo, el acto penitencial, la profesión de fe, la oración de los fieles y el Padre Nuestro. La instrucción general del misal romano, en su número 17, nos dice: algunos cantos tienen por sí mismas el valor de rito o de acto. Por ejemplo, el Gloria, el Salmo responsorial, el Aleluya, el verso anterior al Evangelio, el Santo, la aclamación de la Anamnesis y el canto después de la comunión. Otras, en cambio, simplemente acompañan a un rito. Por ejemplo, los cantos de entrada y del ofertorio, de la fracción, el Cordero de Dios, y de la comunión. Más adelante veremos a detalle lo que es la aclamación de la anamnesis. El propio de la misa son las piezas que varían según el calendario litúrgico o la fiesta y solemnidad que se celebra, convirtiéndose así en un repertorio propio, es decir, que el introito o canto de entrada, el gradual o salmo responsorial, el aleluya, el ofertorio y la comunión se escogen para cada celebración, no al azar, sino teniendo en cuenta el contexto litúrgico. Los textos de estas piezas, según la tradición gregoriana, están tomadas en su totalidad de la Sagrada Escritura, especialmente de los Salmos. Musicam Sacram, en su número 32, nos dice: la práctica legítima en vigor en algunos lugares y muchas veces confirmada por indultos de utilizar otros cantos en lugar de los cantos de entrada, ofertorio y comunión que se encuentran en el gradual romano puede conservarse a juicio de la autoridad territorial competente, con tal que estos cantos estén de acuerdo con las partes de la misa y con la fiesta o tiempo litúrgico. Esa misma autoridad territorial debe aprobar los textos de esos cantos. En su número 36 nos dice: algunas veces puede ejecutarse también algún otro canto al principio, al ofertorio, a la comunión y al final de la misa, pero no basta que ese canto sea eucarístico. Es preciso que esté de acuerdo con las partes de la misa y con la fiesta o tiempo litúrgico. La Iglesia nos sugiere a la hora de escoger un canto para el propio de la misa que los textos de los cantos estén basados en la Escritura, en particular de los Salmos y los Evangelios, o también de los textos litúrgicos, que pueden ser el misal, los leccionarios, la liturgia de las horas y los rituales. Ahora sí, veamos las particularidades y características de cada canto dentro del esquema general para la misa. Iniciamos por los ritos iniciales, y nos dice la instrucción general del misal romano en su número 25. El canto de entrada. El fin de este canto es abrir la celebración, fomentar la unión de quienes se han reunido, elevar sus pensamientos a la contemplación del misterio litúrgico o de la fiesta, y acompañar la procesión de sacerdotes y ministros. No deberá prolongarse después de que ha terminado la entrada de los ministros. Sucede muchas veces que el padre ya llegó al altar, ya está listo para iniciar la misa, y el coro sigue cantando. El padre los ve de reojo y el coro sigue cantando. Recordemos que no es un concierto, y como lo dice aquí muy claro, debemos terminar una vez que el sacerdote o el obispo ya estén listos para iniciar. Se canta alternativamente por el coro y el pueblo, o por el cantor y el pueblo, o todo por el pueblo, o solamente por el coro. Puede emplearse para este canto o la antífona con su salmo, como se encuentran en el gradual romano o en el gradual simple, o en su lugar otro canto acomodado a la acción sagrada,
o a la índole del día o del tiempo, con un texto aprobado por la Conferencia Episcopal. Esto nos lo dice la Instrucción General en el número 26. Como ven, lo puede cantar el coro, la gente, el pueblo con la gente, no hay ningún problema. E incluso puede no haber canto de entrada, dependiendo del tiempo. Por ejemplo, la Cuaresma. El gradual romano y el gradual simple los he venido mencionando desde hace rato, pero ¿qué son? Son los cantorales oficiales de nuestra Iglesia Católica. Son los que se han utilizado desde tiempos antiguos. Son los cantos, obviamente, son en latín, pero como lo vimos hace rato, el canto en latín sigue teniendo el primer lugar dentro de la liturgia romana. Por eso es que los propone. O puede ser bien otro canto que esté de acuerdo a la liturgia, como aquí lo mencionan. Debemos entonarlo con alegría, con júbilo, con entusiasmo, pues así lo requiere el momento litúrgico. Un canto de entrada manifiesta la búsqueda de Dios a través de la Iglesia, el amor de Dios que nos eligió y nos convoca, un aspecto de la salvación según el tiempo litúrgico. Es un canto de carácter procesional, que habla de la unidad. Debe ser de una naturaleza propia de acuerdo con el tiempo litúrgico. El Kyrie eleison. Nos dice la ordenación general del misal romano en su número 52. Después del acto penitencial se empieza el Señor ten piedad, a no ser que éste haya formado ya parte del mismo acto penitencial, siendo un canto con el que los fieles aclaman al Señor y piden su misericordia. Regularmente habrán de hacerlo todos, es decir, tomarán parte en él el pueblo y los cantores. Su texto oficial es invariable y es el siguiente: Señor ten piedad, Señor ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad. El texto lo podemos consultar en el misal romano en el número 7. O bien en latín: Kyrie eleison 3 veces, Christe eleison 3 veces y nuevamente Kyrie eleison 3 veces. Este lo podemos ver en el misal tridentino. Cada una de estas aclamaciones se repite normalmente 2 veces, pero también cabe un mayor número de veces según el genio de cada lengua o las exigencias del arte musical o de las circunstancias. Cuando se canta el Señor ten piedad como parte del acto penitencial, a cada una de las aclamaciones se le antepone un tropo. Un tropo es un texto breve incluido en los textos litúrgicos establecidos en el misal romano, como por ejemplo: Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor ten piedad. Esa frase que está al principio, eso es el tropo. Y no puede ser cualquier frase, como por ejemplo hay un canto muy conocido: Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Eso está mal, pues ya que ese texto, a pesar de que es parte de un canto, no está establecido en el misal, por lo que es incorrecto su uso. Lo correcto es utilizar los tropos que ya están establecidos en el misal. Y son varios, hay una diversidad en los cuales podemos elegir. Solo es cuestión de musicalizarlos o buscar las versiones que ya están musicalizadas. Hay algunos Kyrie con fórmula de 3 repeticiones, como lo vimos hace rato. Principalmente son los gregorianos. Cuando es una sola melodía, debe ser de 2 repeticiones, es decir, contestado. Esto nos lo aclararon en el Congreso Nacional de Música Litúrgica. El ten piedad es una antigua forma en que se pide al Hijo, nuestro Señor, que se apiade de nosotros. Tiene un sentido de grito de petición, implorando su misericordia. El de nosotros está de más cantarlo, aunque hay versiones que fueron compuestas y aprobadas antes de la última modificación al misal romano, la cual lo incluía, por lo que no hay problema en cantarlo. Esta última modificación al misal se realizó en el 2013. Antes de 2013 el misal
En su texto tenía, Señor, ten piedad de nosotros. El nuevo misal que utilizamos ahora nada más dice, Señor, ten piedad. El Gloria. Nos dice la ordenación general del misal romano en su número 53. Es un antiquísimo y venerable himno con que la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas. El texto de este himno no puede cambiarse por otro. Lo entona el sacerdote o, según los casos, el cantor o el coro, y lo cantan o todos juntos o el pueblo, alternando con los cantores o solo la escola. Si no se canta, al menos lo han de recitar todos, o juntos o a dos coros que se responden alternativamente. Se canta o se recita los domingos fuera de los tiempos de Adviento y de Cuaresma, en las solemnidades y en las fiestas, y en algunas peculiares celebraciones más comunes, como por ejemplo en la Cuaresma, como aquí nos dicen, no se canta el Gloria, pero en la fiesta de la Anunciación, que es la encarnación del Verbo, o en la fiesta de San José, sí se canta el Gloria. Igual en el Adviento, lo que es la celebración de la Inmaculada Concepción o de la Virgen de Guadalupe, a pesar de que en Adviento no se canta, en estas fiestas sí. Es un canto de carácter festivo y alegre. Se debe procurar que adquiera el relieve y la solemnidad que requiere. Su texto oficial lo encontramos en el misal romano en el número 7 y la letra en latín, el texto oficial, en el misal tridentino. Se los voy a leer por si hay alguna duda en la pronunciación. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, procter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ac dexterram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amén. La letra oficial, como vemos, no tiene repeticiones. Por practicidad y para hacer que la gente más fácil lo pueda cantar, es que se ha repetido el estribillo. Esto lo que hace es que el canto sea un poco más largo, pero lo podemos, e incluso lo ideal es cantarlo tal y cual está en el misal. Una vez terminados los ritos iniciales con la oración colecta, iniciamos lo que es la liturgia de la palabra, en la que se proclamarán las lecturas, el salmo y el evangelio. Previo al evangelio cantamos una aclamación. Veamos qué es lo que nos dice la ordenación general del misal romano, en su número 62, respecto a esta. Después de la lectura que precede inmediatamente al evangelio, se canta el Aleluya, u otro canto establecido por la rúbrica, según las exigencias del tiempo litúrgico. Esta aclamación constituye de por sí un rito, o un acto con el que la asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor, que les va a hablar en el evangelio y profesa su fe con el canto. La palabra Aleluya viene del hebreo Alabat a Yahvé. La instrucción general del misal romano en su número 37 nos dice: el Aleluya se canta en todos los tiempos fuera de la Cuaresma. Lo comienza todo el pueblo, o los cantores, o un solo cantor, y si el caso lo pide, se repite. Los versos se toman del leccionario o del gradual. Es una aclamación festiva con un versículo evangélico, y no un canto con estrofas que digan Aleluya.
Para que nos quede más claro cómo se debe cantar, tomamos la aclamación del día 23 de enero, domingo, y nos dice: Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya. Si se dan cuenta, al principio y al final menciona puro aleluya. No menciona alelú, no corta la palabra, tampoco menciona gloria, ni honor, ni alguna otra palabra. Posteriormente dice: el Señor me ha enviado para llevar a los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Esa estrofa intermedia, ese versículo, es el que se toma del leccionario o del gradual. Dependiendo del día, va a ir cambiando. E incluso el día de Navidad o el día de Pascua, el día de Resurrección, en esos días hay 3 misas diferentes. Cada misa tiene su propia aclamación. Entonces se cantaría aleluya, el Señor me ha enviado, y posteriormente nuevamente aleluya. Si no se canta la aclamación, el ministro generalmente la lee, la proclama. Luego nos dice la ordenación general del misal romano en su número 62. En el tiempo de Cuaresma, en lugar del aleluya, se canta el verso que presenta el leccionario antes del Evangelio. Puede cantarse también otro salmo o tracto, según figura en el gradual. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, es una aclamación que no aparece en el leccionario y se cantaba entre semana antes del Concilio Vaticano II. Después del Concilio Vaticano II quedó como renovación y no como reforma. Esto nos lo aclaró el maestro Gabriel de Jesús Frausto, que es el secretario general de la DEMUSLI. Estos versos que se cantan en Cuaresma son 7 diferentes, los cuales los podemos consultar en el leccionario. Después nos dice: la secuencia que fuera de los días de Pascua y Pentecostés es facultativa, se canta antes del aleluya. Esta secuencia generalmente las escuchamos el día de la Pascua, como aquí nos lo menciona, antes del Evangelio, y el día de Pentecostés. Pasado el Evangelio y la homilía, vamos a lo que es el credo, el cual es un texto que también puede ser cantado, y la instrucción Musicam Sacram nos dice en su número 34. El símbolo es fórmula de profesión de fe, y conviene que lo canten todos, o que se cante de forma que permita una conveniente participación de los fieles. La ordenación general en su número 68 nos dice: si se canta, lo inicia el sacerdote o, según la oportunidad, un cantor o el coro, pero lo cantan todos juntos, o el pueblo alternando con la escola. Si no se canta, lo recitan todos juntos o a 2 coros alternando entre sí. Como se los mencioné en una diapositiva anterior, el credo, por ser una oración un poco larga, se ha omitido como canto, ya que el texto debe acompañarse de una melodía sencilla para que lo pueda cantar toda la asamblea. Y lo más práctico es mejor que todos la recitemos, que todos la oremos. Una vez que se ha rezado el credo y la oración universal, daremos inicio a la liturgia de la Eucaristía con la presentación de dones, o mejor conocida como el momento del ofertorio. La ordenación general del misal romano en su número 74 nos dice: acompaña a esta procesión en que se llevan las ofrendas el canto del ofertorio, que se alarga por lo menos hasta que los dones han sido depositados sobre el altar. Lo que nos dice este pequeño texto: ¿cuándo podemos acabar el canto? Aquí nos dice: una vez que los dones, que son el pan y el vino, han sido depositados sobre el altar. Normalmente lo terminamos cuando el Padre se purifica las manos, como cuando
según vemos que se lava las manos. Lo correcto es purificación de las manos. Hasta ahí lo podemos terminar y no hay ningún problema. La cuestión es no alargar de más este canto, ya que muchas veces el padre ya terminó de purificarse y el coro sigue cantando. El padre voltea a ver de reojo y el coro sigue cantando. Recordemos que este canto acompaña a un rito. El canto no es un rito, a diferencia del aleluya, que sí lo es. Aquí no. Aquí el canto acompaña a un rito. Por lo tanto, debemos de cuidar el momento de su término. Más adelante nos dice: se canta alternativamente por el coro y el pueblo, o por el cantor y el pueblo, o todo por el pueblo, o solamente por el coro. Puede emplearse para este canto o la antífona con su salmo, como se encuentran en el gradual romano o en el gradual simple, o en su lugar otro canto acomodado a la acción sagrada o a la índole del día o del tiempo, con un texto aprobado por la conferencia episcopal. La misma ordenación en su número 142 nos dice: si no hay canto para el ofertorio, ni toca el órgano, en la presentación del pan y del vino, el sacerdote puede pronunciar en voz alta las fórmulas de bendición, a las que el pueblo responde con la aclamación: bendito seas por siempre, Señor. Este párrafo lo que nos dice es que este canto no es imprescindible. Como puede haber canto, como puede no haber, y en su lugar puede ser una música de acompañamiento, una música suave que acompañe al rito. O bien puede ser un momento de silencio, en el cual el padre puede hacer las oraciones que generalmente las hace en secreto. En este momento de silencio las puede hacer en voz alta y el pueblo responder: bendito seas por siempre, Señor. Hasta este momento, el pan y el vino son únicamente dones que el pueblo congregado presenta al Señor para ser ellos, más tarde, el cuerpo y la sangre del Señor. En este momento, tu propia vida es la que entregas al Señor, tus sueños, tus anhelos, tus problemas y tus miserias, porque cuanto más valioso sea nuestro obsequio, más se expresará nuestro amor. Es decir, hasta este momento, el pan y el vino, eso es lo que son. Hay que tener cuidado porque hay algunos cantos que mencionan que se ofrece el cuerpo y la sangre del Señor. Y eso es un error doctrinal. En ese momento son pan y vino, que en el momento de la consagración se convertirán en cuerpo y sangre. Pero eso es hasta después. Entonces cuidemos que los cantos que elijamos mencionen pan y vino y no cuerpo y sangre. El Sanctus. La ordenación general del misal romano en su número 79 nos dice: toda la asamblea, uniéndose a las jerarquías celestiales, canta el santo. Esta aclamación, que constituye una parte de la plegaria eucarística, lo proclama todo el pueblo con el sacerdote. Es una oración compuesta en una parte por las palabras que el profeta Isaías oyó cantar a los serafines, y la otra parte procede de la alabanza con la que la multitud aclamó a Jesús al entrar a Jerusalén. Esta parte es muy pequeña lo que nos dice la ordenación, pero es muy rica en contenido, ya que nos dice que este canto lo cantamos junto con las jerarquías celestiales y lo canta todo el pueblo junto con el sacerdote. Es una parte de la plegaria eucarística. La letra es meramente bíblica, el texto. Una parte en Isaías, que también se repite en el libro del Apocalipsis, la primera parte. Y lo último: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús entra triunfante a Jerusalén en el burrito. Por lo tanto, el texto no se puede alterar, no se debe cambiar. Es un texto oficial que viene
también en el misal romano en el número 31 y en latín en el misal tridentino. Lo leo en latín para quien tenga alguna duda en la pronunciación. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. El siguiente canto, después del Sanctus, es la Anamnesis, que la ordenación general del misal romano en su número 79 nos dice: la Iglesia, al cumplir este encargo que, a través de los apóstoles, recibió de Cristo Señor, realiza el memorial del mismo Cristo, recordando principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y ascensión al cielo. La anamnesis es el momento en que se canta o se dice: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. O cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. O por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Este es el momento de la anamnesis, cuando cantamos o decimos alguna de estas frases. El siguiente canto es el Amén solemne, y fíjense que hace un énfasis muy bien ahí, solemne. El Amén solemne es la aclamación con la que el pueblo confirma la glorificación a Dios expresada en la doxología. ¿Cuál es esa doxología? Es cuando el Padre canta o dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ese amén es ese amén solemne. Este amén se canta vigorosamente, porque es el signo con el que se agradece, se asiente, se acepta y reconoce en ese cuerpo y en esa sangre elevadas al único Salvador. Este amén solemne, tal vez no estamos acostumbrados a escucharlo más que en misas del obispo o del papa, pero también lo podemos cantar, y hay algunas musicalizaciones ya hechas para este amén precisamente, en los cantorales precisamente aprobados por la de Musli, que es el órgano que nos rige a todos los músicos litúrgicos. Una vez terminada la liturgia de la Eucaristía, damos paso a lo que es el rito de la comunión. Iniciamos con el Padre Nuestro, que también es llamada la oración dominical u oración del Señor. Es un canto de la asamblea. Es un momento que no acepta exclusividades ni adornos corales complicados. Si se canta en latín, empleense las melodías oficiales ya existentes, pero si se canta en lengua vernácula, que es la lengua del pueblo, las melodías debe aprobarlas la autoridad territorial competente. Esto nos lo dice la Instrucción Musicam Sacram en su número 35. Por su parte, la Instrucción General del Misal Romano en su número 56 nos dice: la invitación, la oración misma, el embolismo y la doxología con que el pueblo cierra esta parte se cantan o se dicen con voz clara. Y el Misal Romano en sus números 124 y 125 nos dice: al terminar de cantar o proclamar la oración, no se dice amén, pues va unida al embolismo, como una sola oración, la cual termina con la doxología: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Su texto oficial, pues ya no lo sabemos, ¿no? Creo que no hay mayor problema en eso. No se debe cambiar esa letra, ya que, como lo dice aquí, es un canto de toda la asamblea. Si se canta en latín, debemos usar las melodías ya oficiales. Ahí no podemos meter otra melodía más que las que ya existen. Y aquí nos dice la invitación. ¿Cuál es esa invitación? Es cuando el Padre nos dice: fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir o a cantar. Es esa la invitación. El embolismo es cuando el Padre dice:
líbranos Señor de todos los males, etcétera, etcétera, ¿no? Y la doxología es lo que menciona aquí al final. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Esas son las diferentes partes de lo que es el Padre Nuestro. Su texto oficial en latín. Lo leo para quien tenga alguna duda. No creo que sea necesario ya poner el español, pues ya no lo sabemos. Nada más cuidar cuando elijamos un canto que sea en español, que no repita, que no cambie el texto. El más conocido que tenemos al final tiene la repetición de Padre nuestro, líbranos del mal. Eso está incorrecto. Lo correcto es respetar el texto como nos menciona aquí. Es un canto del ordinario. Por lo mismo no podemos cambiar el texto. Y en latín es Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. El Agnus Dei, o Cordero de Dios. Mientras se hace la fracción del pan y la mezcla, los cantores o un cantor cantan el Cordero de Dios con la respuesta del pueblo, o lo dicen al menos en voz alta. Esta invocación puede repetirse cuantas veces sea necesario para acompañar la fracción del pan. La última vez se concluirá con las palabras «Danos la paz». Esto nos lo dice la instrucción general del misal romano en su número 56. El canto tiene dos partes. Una es la invocación, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y la otra es la respuesta, ten piedad de nosotros o danos la paz. Si se dan cuenta, estos textos nos dicen, o comienza diciendo, mientras se hace la fracción del pan, se canta el Cordero. Es decir, al momento de que el Padre inicie a fraccionar el pan es cuando debemos de cantar el Cordero. Muchas veces lo iniciamos antes, cuando la gente se está dando el saludo de la paz, y esto es incorrecto. O muchas veces le metemos también alguna introducción o algún requinto, y cuando el Padre va fraccionando, seguimos con la introducción y comenzamos a cantar el canto propiamente, ya después de que se hizo la fracción. Esto literalmente es incorrecto, pues lo que nos dice aquí, mientras se hace la fracción del pan, se canta en el Cordero de Dios. Entonces debemos de cuidar ese detalle. Es un canto que acompaña a un rito, el rito de la fracción del pan. El canto no es el rito, acompaña a un rito. Y la letra, el texto oficial nos lo menciona el misal romano en el número 144, que es Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, 2 veces, y al final, danos la paz. El texto anterior nos decía que se puede repetir cuantas veces sea necesario. Si es una misa en la que hay muchos sacerdotes, que le llamamos una misa concelebrada, se puede repetir las veces que sea necesario. Pero, si se dan cuenta aquí este texto, no nos dice que lo podamos cortar. Muchas veces se canta una sola vez ten piedad y una vez danos la paz. Esto es incorrecto. Se ha hecho por practicidad o porque el tiempo es limitado. El padre tiene que salir a otra misa o a otra celebración y pues se hace rápido, pero no es lo correcto. Se puede alargar, mas no acortar. El texto oficial en latín se los leo para quien tenga alguna duda. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. El canto durante el saludo de paz no es litúrgico. Es mejor no darle cabida. Esto nos lo dicen las orientaciones pastorales sobre música sagrada en el número 47.
No hay que temer al silencio que puede acompañar al signo de la paz. Hay unas partes, se me pasó ponerlas aquí, donde los documentos nos dicen que el silencio también es oración. Entonces no tengamos miedo al silencio que puede acompañar al signo de la paz. Y más importante que el saludo de la paz es el momento de la fracción del pan. Podemos dar la paz al hermano de al lado e inmediatamente ver al frente para presenciar el sacrificio del cordero en la fracción del pan. El canto de la comunión. Nos dice el misal romano en el número 136. Cuando el sacerdote comulga el cuerpo de Cristo, comienza el canto de la comunión. La ordenación general del misal romano en el número 87 nos dice: se puede emplear la antífona del gradual romano con salmo o sin él, o la antífona con el salmo del gradual simple, o algún otro canto adecuado aprobado por la conferencia de los obispos. Lo cantan el coro solo o también el coro o un cantor con el pueblo. Si no hay canto, la antífona propuesta por el misal puede ser rezada por los fieles o por algunos de ellos, o por un lector, o en último término, la recitará el mismo sacerdote, después de haber comulgado y antes de distribuir la comunión a los fieles. Estos textos lo que nos dicen es cuándo comenzar el canto, que es cuando el Padre comulga. Y nos dan algunas opciones de cómo puede ser el canto. Y nos dice aquí que puede ser la antífona del gradual romano o el gradual simple, con salmo o sin él. Y aquí está lo importante, dice, o algún otro canto adecuado aprobado por la conferencia de los obispos. En este caso, los obispos nos dicen que puede ser las antífonas, estas mencionadas, o las antífonas que se encuentran ya en nuestro misal en español, que es la antífona de la comunión que menciona más adelante esta misma estrofa. Puede ser también un canto que vaya acorde al Evangelio, o puede ser un canto eucarístico. Son las tres opciones que se nos dan: antífonas, canto de acuerdo al Evangelio y canto eucarístico. Y también, como nos lo dice aquí la estrofa, puede no haber canto. En este caso, el silencio. El silencio, recordemos, también es oración. Pero, previo a este silencio, se rezará la antífona de la comunión, ya sea que la haga un lector o el mismo Padre después de comulgar él y antes de dar la comunión a los fieles. La ordenación general del misal romano en su número 86 nos dice: el canto debe expresar, por la unión de voces, la unión espiritual de quienes comulgan, demostrar la alegría del corazón y manifestar claramente la índole comunitaria de la procesión para recibir la Eucaristía. El canto se prolonga mientras se administra el sacramento a los fieles. Es el segundo de los dos cantos llamados procesionales que existen en la liturgia de la Eucaristía. El misal romano en el número 138 nos dice: cuando se ha terminado de distribuir la comunión, si se juzga oportuno, se pueden guardar unos momentos de silencio. Ese momento de silencio nos ayuda a comunicarnos íntimamente con el precioso y divino huésped que ha llegado. La instrucción general del misal romano en su número 56 nos dice: si se prefiere, puede también cantar toda la asamblea un himno, un salmo o algún otro canto de alabanza. Las orientaciones pastorales sobre música sacra en su número 47 nos dicen: para este canto poscomunión debe escogerse el que ayude a esta finalidad, pero ténganse en cuenta que lo normal es el silencio. Estas normas o estos textos lo que nos dicen es que el canto termina cuando comulga la última persona. Por eso nos dice aquí: mientras se administra el sacramento a los fieles.
Una vez que comulgó la última persona, debemos terminar el canto. También nos dice que después de terminada la comunión, se puede hacer momentos de silencio, o bien, si se juzga conveniente, algún canto que se es llamado canto de poscomunión, y este puede ser un himno, un salmo u otro canto de alabanza que cante toda la asamblea. Pero lo principal o lo primordial es el silencio. Esto para ayudarnos a interiorizar el sacramento que acabamos de recibir, comunicarnos íntimamente con Jesús que ha entrado a nuestro ser. Una vez que ha pasado el momento de la comunión y el Padre ha hecho la oración poscomunión, inicia lo que es el rito de la conclusión, que es cuando el Padre hace las oraciones finales y nos da la bendición y nos despide. Ahí es cuando empezamos con el canto de salida. Este canto no es propiamente un canto litúrgico, ya que no se encuentra especificado dentro del esquema del misal romano. Sin embargo, es mencionado en la instrucción Musicam Sacram, en su número 36, lo cual nos dice: puede ejecutarse también algún otro canto al principio, al ofertorio, a la comunión y al final de la misa, pero no basta que ese canto sea eucarístico. Es preciso que esté de acuerdo con las partes de la misa y con la fiesta o tiempo litúrgico. Aunque es considerado no litúrgico, hay que tomar en cuenta en la elección que no sea de esos que, aunque hablan muy bonito del amor y de otros valores, no fueron compuestos para el Señor. Es decir, no podemos meter cualquier canto. E incluso en algunos lugares he escuchado que meten hasta canciones, pero no es correcto. Debe ser un canto compuesto para el Señor y que hable precisamente sobre nuestra doctrina católica, no exclusivamente de valores. Los valores los tenemos dentro de la sociedad y en cualquier religión o cualquier secta se habla de valores. Pero este canto de salida debe de tener estas características, que sea parte de nuestra doctrina y que sea compuesto para el Señor. Es a lo que se refiere Musicam Sacram, que esté de acuerdo con las partes de la misa y con la fiesta o tiempo litúrgico. Recordemos que los hermanos protestantes componen, pero no para la misa. Entonces, tenemos que tener cuidado. A pesar de que no es litúrgico ese canto, sí que sea católico y que sea hecho específicamente para ese momento de salida. Y ya para finalizar, les dejo esta frase de San Agustín, que pareciera que vivió o ha vivido nuestros días. Ahora con tantas sectas y denominaciones que tienen cantos muy bonitos, no lo niego, pero como dijera San Agustín, si quieres saber en qué creemos, ven a oír lo que cantamos. Les dejo también la bibliografía de la cual se tomó todo este material. Está dispuesto para quien guste. Bueno, pues muchas gracias por su atención, por su tiempo. Espero que este material les sea de mucha ayuda para ir mejorando en el servicio de lo que es el canto litúrgico. Si tienen alguna duda, ahora sí, no duden en contactarme. Pueden hacerlo con gusto. Les aclararé todas las dudas que tengan. Y pues nada más recordemos que de todos los músicos litúrgicos somos los más agraciados, los más bendecidos por el hecho de participar dentro de lo que es la liturgia, la Eucaristía, el milagro más grande que Jesús nos ha dejado. Habrá muchos cantantes, muchos músicos, incluso músicos de evangelización, que podrán cantar muy bonito, podrán grabar muchos discos, podrán llenar auditorios y llenarse de aplausos, pero la mayor bendición es cantar la liturgia, cantar la Eucaristía. Así es que muchas gracias y hasta la vista. Nos vemos pronto.